con nosotros a Luis Felipe Noé, uno de los artistas de su generación, creo, más serios, más comprometidos y más importante en cuanto a su labor y la confección de una propia teoría. Es por eso que está invitado dentro del marco del seminario multimedia, que se llama Teoría, Realidad y Posibilidad, Límites de la Ciencia y del Arte, y esperamos que escucharlo y dialogar un poco después entre todos en este ciclo de extensión cultural de la tarde. Recién me preguntaban si había pensado en lo que iba a decir. Entonces dije, bueno, una cosa es que haya pensado en lo que voy a decir y otra cosa es que pueda decir lo que pensaba. Voy a tratar por empezar, respecto a lo que he pensado o lo que es el pensamiento, es decir algo que generalmente digo, que es cuando pienso en el mundo pinto, cuando pienso en la pintura escribo. Al decir escribo no digo hablo, porque la escritura ayuda a precisar conceptos, pero esta vez, si bien anoté ideas, no voy a leer, sino voy a tratar de decirlas. Pero al decir cuando pienso en el mundo pinto y cuando pienso en la pintura escribo, estoy haciendo una diferencia de lenguajes. Un lenguaje me sirve a mí para pensar el mundo y es un lenguaje determinado que se llama la pintura. Con el lenguaje ortodoxo, aquel que todo el mundo entiende por lenguaje, que es el de las palabras, apenas puedo llegar a pensar qué es lo que he hecho cuando he hecho lo que he hecho, y por eso me animo a escribir a veces y teorizar. O sea, que de por sí ya estoy haciendo la teoría posteriori y no la teoría anterior. No es previa, sino es posterior. Es la experiencia. En ese sentido, Eliot ha escrito: creo que las teorías del poeta deben fluir de lo que escribe y no lo que escribe de sus teorías. Ahora, hay un problema básico. ¿Qué es lo anterior? ¿Qué es lo posterior? Porque también hay un hecho que es durante, porque lo que es posterior es anterior a otra obra, porque la obra se hace durante. La obra no es una obra la que uno termina de hacer, sino que la obra es el camino que uno camina. No es las huellas lo que son las obras, lo que son el camino, sino es el camino. Entonces, ¿qué es lo anterior y qué es lo posterior? Por otra parte, si Eliot, como poeta, o sea, alguien que habla con palabras, dice: creo que las teorías del poeta deben fluir de lo que escribe y no lo que escribe de sus teorías, ya de por sí esto significa que está haciendo una diferencia entre dos formas de escritura: la escritura poética y la escritura teórica. En ese sentido, creo que es importante la diferencia que hacía Aldo Pellegrini, que define a la poesía como, él decía que trata de decir con palabras lo que las palabras no pueden decir. En ese sentido, ahí establece una diferencia entre la escritura poética y la escritura teórica. Aquí, en este libro de George Steiner, Presencias Reales, leo después de esto.
Para los poetas, estas cuestiones están claras. Una y otra vez un Dante, un Holloway, un Montale nos dicen que están hablando la poesía en el momento exacto en que las palabras fracasan. Y lo mismo hace la luz en la ventana de Vermeer y toda la gran música. Entonces, bueno, la poesía trata de decir con palabras lo que las palabras no pueden decir. La pintura trata de decir con líneas, espacios, colores lo que las palabras no pueden decir. Es la reivindicación de otro lenguaje. Pero, sin embargo, al decir Eliot esto, estaba dándole un lugar a que los poetas puedan pensar, pero a posteriori, el acto pictórico. Sin embargo, muchas veces los poetas le niegan, o los escritores en general, a los pintores que a posteriori puedan pensar, porque se supone que el pintor tiene otro lenguaje y no puede pensar con palabras. Ojo, ahí hay un principio básico que por suerte ha cambiado, pero que no sé si para bien, tal vez para mal. Sin embargo, se ha superado la etapa, que es la etapa que se suponía que los pintores jamás pueden escribir, jamás pueden pensar, porque a ellos les pertenece otro lenguaje. En ese sentido, hasta un enorme poeta como era Rilke también lo decía. Por ejemplo, hablando de Cézanne. Pero de Cézanne aún quería decir que nunca se había visto antes hasta qué punto la pintura acontece en los colores, como hay que dejarlos solos para que se expliquen recíprocamente. Su trato mutuo, esto es toda la pintura. Quien se entromete, quien ordena o hace intervenir de una u otra manera su superioridad humana, su ingenio, su destreza audacil, su agilidad mental perturba y confunde su acción. El pintor no debería llegar a percatarse de sus intuiciones, como el artista en general. Es preciso que sus progresos, para él mismo enigmáticos, se trasieguen, sin el rodeo de la reflexión, tan rápidamente a su obra que en el momento en que aparezcan no pueden reconocerlos, y que en aquel instante los espíe, los observe, los detenga, los verá metamorfosearse como el oro de los cuentos de hadas que por culpa de un mínimo detalle no puede seguir siendo oro. Que las cartas de Van Gogh puedan leerse tan bien, que haya tanto en ellas, es cosa que en el fondo habla en contra de él, como también habla contra el pintor, comparado con Cézanne, el que quisiera esto y aquello, el que supiera, el que llegara a saber. Que el azul reclama naranja, que el verde el rojo. Qué curioso, hubiera escuchado clandestinamente el interior de su ojo y lo hubiera oído. Así pintaba cuadros basados en un solo contraste, a la vez que pensaba en la simplificación japonesa del color, que extiende una capa sobre el tono más próximo, más alto o más bajo, y la suma para obtener un valor total, lo que a su vez le lleva al contorno repasado y explícito, esto es inventado de los japoneses como reborde de superficies equivalentes y por consiguiente lo intencional o lo arbitrario en una palabra, a lo decorativo. Un pintor que escribía, un pintor por tanto que no era tal, trató, se está refiriendo a Luis Bernard, también con sus cartas de inducir a Cézanne a explicarse planteándole cuestiones de pintura. Pero si se leen las pocas cartas del anciano Cézanne, se comprueba que quedó en un torpe intento de explicación que le repugnaba infinitamente a él mismo. No podía decir casi nada. La frase con que lo intenta se estira, se embrolla, se eriza, se anuda, y al final lo dejan estar furioso, fuera de sí. En cambio logra escribir con gran claridad. Creo que lo mejor es el trabajo, o bien. Todos los días hago progreso, aunque lentamente, o bien. Tengo casi 70 años, o bien. Me contrataré con cuadros, o bien. El humilde y colosal Pizarro, el que me enseñó a trabajar. O por último, tras haber batallado un poco, se adivina como la ha escrito libremente, como aliviado, la firma completa.
Victor Paul Cézanne. Y en la última carta, del 21 de septiembre de 1995, después de lamentarse su mala salud, dice sencillamente: no continúo más en mis estudios. Yo continúo mis estudios. Y el deseo se cumplió literalmente. Yo me juré de morir pintando. Y como en una antigua representación de la danza de la muerte le ha cogido por detrás de la mano, dando ella misma el último toque, estremecida de placer. Su sombra se proyectaba ya desde hace algún tiempo sobre la paleta, y había tenido tiempo de escoger una ronda abierta de colores el que más le gustaba. Cuando aquel lo tocara el pincel, intervendría ella y pintaría. Él ya aquí alargó la mano y dio su toque, el único que ella podía dar. Bueno, esta es la visión de un poeta y un pintor. El pintor no puede hablar, el pintor puede pintar. Ahora bien, pero veamos qué ocurre con Cézanne. También decía: una forma existe tan solo gracias a las formas contiguas. Procuro indicar la perspectiva exclusivamente mediante el color. A Bernard le decía: trabajo muy despacio, pues la naturaleza se me presenta en toda su multiformidad. La multiformidad de la naturaleza es en realidad el conocimiento que él tiene de la estructura orgánica de esta, el pleno conocimiento del objeto según su propia expresión. Y el cuadro es para él una estructura orgánica de igual rigor y coherencia. Así lo explica bien Paul Gauguin. No se trata de pintar bañistas o manzanas, sino de crear formas. Pero sigamos con Cézanne. El artista debe cuidarse de la inclinación a lo literario, que con tanta frecuencia hace que el pintor se desvíe del verdadero camino. El estudio concreto e inmediato de la naturaleza. Es falso poseer una mitología prefabricada y pintarla en lugar de la tierra verdadera. Cuando no se pueden ofrecer los reflejos en el agua debajo del follaje, entonces se coloca allí una diosa. ¿Qué tendrá eso que ver con el agua? Alusión a la fuente de Ain. Es un clásico prejuicioso. La poesía podrá llevarse en la cabeza, pero jamás si no se quiere caer en la literatura. Habrá que intentar llevarla al cuadro. Entrará en él por sí sola. Mi método se vuelve contra el cuadro de fantasía. Es realismo, pero un realismo, entiéndanme bien, lleno de grandeza, el realismo de lo real. Si se quiere forzar a la naturaleza a convertirse en expresión, retorciendo los árboles y haciendo gesticular las rocas, o bien cuando se quiere refinar demasiado la expresión, todo esto sigue siendo literatura. Para el pintor lo único y verdadero son los colores. Otra cosa, no se debe representar la naturaleza sino realizarla. ¿Por medio de qué? Por medio de equivalentes cromáticos estructuradores. Solo el camino para reproducirlo todo, el color. El color, diría yo, es biológico. Solo él da vida a las cosas. O también, yo también he sido impresionista. Pizarro ejerció gran influencia sobre mí. El impresionismo en mezcla óptica de los colores es algo que debemos superar. Del impresionismo quise hacer algo tan sólido y perdurable como el arte de los museos. Tenemos que volver a ser clásicos a través de la naturaleza, es decir, a través de las impresiones sensoriales y sin esfuerzo. Delante de la naturaleza tenemos que volver a encontrar los recursos que han creado los 4 o 5 grandes venecianos. O también, en la misma medida en que se pinta, también se dibuja. Cuanto más armonioso sea el color, tanto más preciso será el dibujo. Cuando el color revela al máximo riqueza, la forma llega a ser a su mayor plenitud. Los contrastes y correspondencia a los matices, allí reside el secreto del dibujo y del modelado. Jamás busqué una falta de modelado o regrabación, y jamás la aceptaré. Gauguin no fue un pintor, no hizo más que chinosería, a la manera china, pintada a la manera china, o sea, decorativo. Señalar los contornos de superficie coloreada con un trazo negro es un defecto que debe evitarse a toda costa.
Hay que ver los planos con exactitud, pero para ordenarlos y fundirlos, todo tiene que girar y articularse al mismo tiempo. Para pintar un objeto en su esencia es preciso tener unos ojos de pintor. Esos ojos que solamente en el color se apoderan del objeto, lo relacionan con otros, hacen que el motivo nazca de color que germine. Bueno, en síntesis, todo esto no es teoría. Cézanne no sería un escritor, pero evidentemente estaba haciendo teoría. Mal que le guste a Rilke, estaba haciendo teoría. El pensar sobre lo que se hace no puede dejar de ser teoría. Porque uno lo hace en el ejercicio de otro lenguaje. Y ahí tendría que después, y voy a hablar un rato después, de lo que yo entiendo por lenguaje. O mejor dicho, entiendo por lenguajes, con plural, y no por una sola cosa que es el lenguaje de las palabras. Yo creo que hay varios lenguajes y hay una mecánica lingüística de la que después hablaré. Lo cierto es que todo esto de preguntarse la relación entre arte y teoría tiene que ver con la misma cuestión lingüística que lo lleva a algunos a preguntarse si el arte es lenguaje, por ejemplo. Pregunta que para mí está mal formulada. Está mal formulada por la simple razón que el lenguaje, el arte, nunca podrá ser lenguaje. Pero el arte, así dicho, el arte, pero la pintura sí, la música sí, la escultura sí. ¿Qué diferencia hay entre la pintura, la música y el lenguaje y la categoría del arte? Que la categoría del arte es una bolsa muy grande, muy amplia, demasiado, que simplemente quiere decir todo aquello que no lo podemos clasificar de otra manera. Eso se llama arte, en cierto modo. Por eso es difícil definir qué es el arte. Lo único que uno sabe es que cuando uno piensa en el lenguaje, uno piensa en un medio un medio de comunicación, en cierto modo, que transporta a través de palabras a algo. O sea, que cuando uno hace un viaje, hay un medio que lo transporta en ese viaje. Se supone, y después veremos si es correcto o no, que el lenguaje es únicamente comunicación, pero lo cierto es que ya se supone que hay un transporte. Uno viaja para comunicarse. Veremos después si es cierto. Y ese transporte generalmente uno lo tiene, que son las palabras. Bueno, pero hay otros transportes. Uno de los transportes el que voy a hablar, aunque el tema es mucho más amplio, es arte y teoría, pero como mi experiencia del arte es pictórica, para hablar del arte yo voy a hablar de pintura y después hago connotaciones paralelas. Pero dentro lo reservo, el problema lingüístico lo reservo un poquito para más adelante. Preguntaba si todo lo que decía Cézanne no era teoría. A tal punto era teoría, que como toda teoría, tiene un destino distinto que el motivo que creó la teoría. André Lhote se quedó con la teoría y se olvidó de todo lo que Cézanne le daba el pie. Es decir, en cierto modo, André Lhote tuvo una aproximación inversa a la de Rilke. Para Rilke, Cézanne Cézanne era lo contrario a la teoría. André Lhote lo quiso convertir todo en teoría a Cézanne. Sin embargo,
Lo que dice Rilke sobre Cézanne y lo que dice André Lotz sobre Cézanne no es muy distinto, es casi lo mismo, nada más que formulada la latencia de la teoría que estaba ahí en la obra de Cézanne, y que por eso Rilke podía teorizar, porque Rilke decía que Cézanne no podía teorizar y que era su virtud y que no se tenía que teorizar de arte, entonces teorizaba él por Cézanne, y André Lotz teorizaba por Cézanne. O sea, que ahí hay que preguntarse, ¿dónde Cézanne hizo la teoría? La hizo en estas afirmaciones teóricas que decía, en parte, pero la hizo ante todo en su propia obra. Entonces aquí hay que entender que hay dos maneras de teorizar. Hay teorizar en palabras y hay la manera de teorizar en el propio hecho, porque como si la pintura es un lenguaje, como pensamiento y lenguaje van juntos. Suponer un lenguaje es suponer un pensamiento que se formula a través de determinadas maneras, y el pensamiento de Cézanne se formulaba en el lenguaje de Cézanne. Cézanne teorizaba en el campo de la pintura, pintando, lo cual de alguna manera era consciente, porque al final todos nosotros estamos encerrados entre dos lenguajes, el lenguaje cotidiano, que es el de las palabras, y el lenguaje que elegimos para, punto suspensivo, ¿para qué? Ahora veremos cuando hablamos. Ese lenguaje, ese otro lenguaje que elegimos, que es el nuestro, por ahora diría, para desarrollar el ovillo, ese otro lenguaje es el lenguaje en el que pensamos el mundo, y lo vamos a tratando de entender. Por ejemplo, dice André Lotz de Cézanne: la agitación y el perpetuo bullir de los impresionistas se detuvo con Cézanne. Gracias a su humildad tuvo poder para escuchar a través de los objetos. La imitación de la naturaleza adquiere aquí un sentido más alto que los paisajistas habituales. Ellos estudian productos de la naturaleza cuando en realidad habría que estudiar sus leyes. Curioso, ahí André Lotz está hablando de las leyes de la naturaleza. Pero, ¿Cézanne está pensando realmente en las leyes de la naturaleza? ¿Eso no es algo heredado del Renacimiento y de Leonardo y demás, que sí estudiaban las leyes de la naturaleza a través del arte? ¿O realmente está pensando en otra cosa, como señala Poirier, que el arte le dicta sus leyes? El arte le dicta sus leyes. O sea, citaría a Picasso: todos sabemos que arte no es verdad. El arte es una mentira que nos enseña a comprender la verdad. Y tal vez el problema de todo lenguaje es que una cosa es la vida, y los lenguajes van en paralelo a la vida, a tratar de simbolizar y entender la vida en una ficción. Pero nosotros creemos, nos llenamos tanto de palabras, que creemos que las palabras forman parte de la vida. En todo caso sí, pero es como una ficción que entra y hasta viola la naturaleza, y rompe, y la tenemos aquí bailando con nosotros. Pero una cosa es que sea nosotros y otra cosa es que baile con nosotros. Claro, todo lenguaje es una necesidad simbólica. En ese sentido,
Yo pregunto, en la vida cotidiana, ¿dónde está el reloj? No lo encuentro. Y pregunto, ¿dónde está el reloj? Y me contestan, está guardado en el cajón de arriba del escritorio. Entonces, me han dicho algo. Está, ahí está, en el cajón de arriba del escritorio. En las palabras está. Voy al cajón de arriba del escritorio y no está. Pero las palabras están. Me he trasladado físicamente al cajón de arriba del escritorio. Me ha impulsado ese traslado, que eso es simbólico, del traslado real que se hace con las palabras. Yo creo que hay un elemento de traslación ficcional que es propio del lenguaje. Uno se traslada, uno emplea algo y uno es, en la medida que es, eso donde se traslada y va. Hay una famosa no sé si decir verso, afirmación poética, lo que sea, de Rambo, que dice: yo soy otro. Yo soy otro. ¿Dónde es otro? ¿En su vida cotidiana? No, la vida cotidiana él era él. Es que era él en su ejercicio poético. Ahí era otro. Esa otredad que se supone el ir siendo a través del lenguaje. Por ejemplo, muchas veces se equivocan cuando se dice el artista va hacia el objeto. Y ahí se encierra también un problema de la enseñanza. La enseñanza trata de enseñar a los alumnos cómo se pesca el objeto para poseerlo. Entonces, se enseña a representar el objeto. Pero poseer el objeto es el verdadero sentido del conocimiento, o es el conocimiento poético, digamos, si es poesía, pictórico, si es pintura, musical, si es música, o digamos, en términos genéricos, artística. Pero la palabra arte la voy a tratar de usar cuanto menos sea posible. En todo caso, cuando mencione la palabra arte, deben entenderme los lenguajes artísticos, para simplificar la idea. Cuando es el objeto el que realmente interesa, sobre todo ahora, después de la experiencia fotográfica, que abarca mucho mejor el objeto. Después del cine y demás, ¿qué sentido tiene el objeto en tanto objeto? La ciencia, el cine, la fotografía, todo hace como diciendo, si eso es el conocimiento artístico, afuera, porque no es necesario, no son necesarios ustedes los artistas. Es que el conocimiento es otro, es la relación de uno con el objeto. Uno, de tal manera que uno se traslada hacia el objeto, y el objeto deja de ser objeto y uno deja de ser uno con el objeto. Ese episodio del traslado es fundamental. Yo creo en ese aspecto traslativo del lenguaje, que no es meramente el comunicacional. Y creo que cuando dicen no,
el arte no es lenguaje, es porque están pensando que el lenguaje tiene claramente un emisor y un receptor. Y gente que sabe la mecánica del artística dice, no puede ser lenguaje, porque si no uno estaría diciendo todo nada más que lo evidente, lo que ya supone el receptor en cierto modo, porque por eso lo comprende el receptor. Pero hay otro grado de comunicación. Uno no se comunica con el otro. En realidad yo creo que es mentira si algún artista dice yo pienso en el espectador. Yo creo que ningún artista piensa jamás en el espectador, sino en aquellas cosas que se le escapan, que quiere indagar y demás. Incluso creo que el hombre de teatro, el director de teatro, tampoco piensa en el espectador, sino piensa en una realidad teatral en la que él está involucrado y él es espectador, pero que involucra a los otros espectadores porque él es el primer espectador. Como cualquier persona que se pregunta algo, la primera respuesta de uno es hacia uno mismo. Entonces, como toda esta cuestión artística, todo es interrogante y nada más que interrogante. Entonces, uno se pregunta y trata de responder. En la medida que responde, ya es espectador porque recibe la respuesta. Y la trata de hacer clara a sí mismo. En la medida que la hace clara a sí mismo, la hace clara para los demás. Pero la hace clara en la medida de sí mismo y de la pregunta, no para que entienda lo que los otros entiendan forzosamente los otros. Por ejemplo, si Picasso se preguntó algo y la respuesta fue la imagen figurativa de Picasso, eso no era que estaba pensando en los espectadores para que entendiesen los espectadores eso. No obstante, las mil maldiciones que recibió Picasso en su debido momento, ahora, hasta en la publicidad, se utiliza lo de Picasso y ya todo el mundo sabe que es otra manera de ver y enriquecedora la figura humana. Pero no quiero irme de lo que estoy pensando. Esto es simplemente, por ahora no voy a hablar más del asunto del lenguaje porque quiero simplemente, estas aclaraciones las hice por el momento para seguir pensando, después seguiré hablando del lenguaje. Vuelvo al punto 1. O sea, cuando pienso en el mundo pinto, cuando pienso en la pintura escribo. Dije yo alguna vez. ¿A qué tipo de pensamiento me refiero? Cuando pienso en la pintura escribo. Creo que está, ya lo dije, subyacente en el pensamiento, en el mismo acto de pintar. Lo dije hablando de Cézanne. Bueno. Entonces, pero ya había dicho que Cézanne, en cierto modo, tenía una teoría. Ahora, la teoría implícita es esa, no la teoría explícita. Por lo tanto, la teoría explícita es explicitar en palabras lo que está implícito en un pensamiento global. ¿Qué entiendo por pensamiento global? Lo propio del pensamiento de las palabras es una cadena racional, dado esto, es decir, que se sistematizó en la lógica y después, bueno, el pensamiento cartesiano sistematizó lo que es realmente algo que ya de por sí ya existía. Entonces,
y existía a tal punto que había existido el tomismo y todo el pensamiento filosófico anterior, que es una... Pero él explicita lo que es el pensamiento racional. Al explicitarlo, lo separa de las verdades que parecía que todos tenían juntos. Es decir, tal vez antes de Kant, el mecanismo de pensamiento y la afirmación que de ese pensamiento se deducía todo venía junto. Él, al mostrar al desnudo lo que era el mecanismo del pensamiento, no separa una cosa de la otra. Veamos el pensamiento pictórico. Picasso decía, un cuadro no está concebido de antemano, mientras uno trabaja, en él se modifica en la misma medida en que cambian los pensamientos. O sea, que la obra no es reflejo de un pensamiento unidireccional, sino es el reflejo de una multiplicidad de pensamientos. Bueno, por ahora dejo esto así. Volvamos al punto donde dije, el proceso teórico. Es fácil decir, la teoría no tiene que ser antes, sino después de la obra. Ya dije. Pero hay un durante. Vamos a ver en qué consiste el durante. El problema fundamental del artista es que tiene dos pensamientos simultáneos. El pensamiento del lenguaje artístico que eligió. Y digo al lenguaje artístico porque no tengo otra palabra, pero podría decir, ya que dije que lo propio del lenguaje artístico es trasladarse con el lenguaje, podría decir los lenguajes traslativos. Diría para el lenguaje habitual, en diferencia al lenguaje habitual, que es el lenguaje, si se quiere, banal, pero que es el comunicativo, donde se supone lo que uno pregunta, el otro ya sabe lo que pregunta. Por ejemplo, cuando uno va a comprar verdura a la verdulería, le dice, ¿cómo le va don Pepe? ¿Tiene usted zapallitos? Ya está supuesto que ese zapallito, y le dice sí o no, pero ya está supuesto que la pregunta ya está todo claro. Sin embargo, ahí latentemente también hay algo traslativo, porque cuando uno dice ¿tiene usted zapallitos?, está pensando en los zapallitos. O sea, uno se está trasladando hacia ese objeto. Pero ese es el mínimo diría, de lo traslativo en el lenguaje habitual. Pero uno, cuando está utilizando otro tipo de lenguaje, sea el musical, sea el poético, sea el pictórico, está pensando en la materia propia de su lenguaje, al mismo tiempo que está pensando en un objeto simultáneamente. Y esa naturaleza bifronte del pensamiento artístico es lo propio de la gestación artística.
¿Dónde entra el concepto? El concepto es lo propio de la teoría, es lo propio de la filosofía. El concepto es donde se encierra. El concepto es algo muy propio del lenguaje de las palabras. Tan propio el lenguaje de las palabras que cada palabra encierra un concepto. En sí misma, cada palabra es un concepto. Entonces, y lo propio del filósofo es inventar palabras para aquello que las palabras todavía no están conceptuadas. Entonces inventa palabras para ideas que se le agarran y inventa un concepto. Entonces, ¿cómo se relaciona el concepto, que es propio del lenguaje de las palabras, con esta realidad bifronte que es la creación, que es al mismo tiempo que uno piensa en palabras porque estamos paridos por las palabras, estamos zambullidos en el mundo de las palabras, y al mismo tiempo uno escoge otro lenguaje para decir algo que las palabras no le sirven. Y al mismo tiempo, entonces, uno se interrelaciona con las palabras y al mismo tiempo se relaciona con sus propias ideas, que son las ideas que además se hacen materia, y uno concreta algo en el objeto algo, y ahí está dando el nombre a algo que no tiene posibilidad de ser nombrado de otra manera. Porque esto es, si un artista agarra una materia y ve esta botella y hace otra botella en materia, digamos una esculturita que es esta botellita, la que saldrá de sus manos, dará el nombre a esta botella, es la botella. Alguien la verá y dirá, esto es una botella, pero es la botella de esa relación de él con la botella, por lo tanto no es la botella, pero también será la botella, es su manera de nombrar la botella. Ahora, el concepto no traslada al artista, el concepto es un sombrero por encima de todos nosotros. El concepto no es sensorial, el concepto es una idea que es la botella por encima de todo. Pero cuando uno está pensando en lo que hizo, el concepto es al lenguaje artístico elegido el interlocutor, en cierto modo. Uno habla con algo y el pensamiento le dice lo propio, es decir, cuando el escultor hizo la esculturista que es la botella, es una proyección de sí, pero ojo, eso no le da derecho a decir, como muchos dicen, el arte es expresión. Porque si es expresión, todo está dado en él. Y la expresión es simplemente la proyección de él. No. El arte no es expresión, es el encuentro de él con la materia, y de ahí sale el objeto. Por lo tanto, hay un punto de encuentro ahí que es otra cosa, no es expresión. En él conoce algo. En realidad, en el lenguaje artístico no puede ser expresión, porque el artista está dejando de ser él que parece ser que se expresa. En cambio, para mí decir el arte es expresión es una simplificación grosera. Uno se ajeniza, vuelvo a decir lo mismo de antes, de Rimbaud. Yo soy otro, por lo tanto no es él, por lo tanto él ya no se expresa. Ahora, el concepto es otra cosa. Él piensa después de lo que hizo y ya está pensando
se está ajenizando ya no en la obra, sino en el acto, se está ajenizando al propio acto creativo que hizo y se interroga sobre sí mismo. Entonces inventa al otro lenguaje, al de las palabras al que está habituado, como su interlocutor para entender qué es lo que hizo. Y le marca el concepto, le marca a nivel de la conciencia desde otra cosa, desde una otra edad, desde lo otro, porque es otra cosa el pensamiento con palabras, lo que hizo de propio. Y ahí toma conciencia de lo que él hizo, de lo que él hizo. Y ahí tiene su teoría. Hice tal cosa y dice tal cosa. Muy bien, pero lo hace si lo puede hacer. Y si no lo hace, es como si lo hubiese hecho, porque ya lo hizo. Lo hizo en el ejercicio práctico, es decir, no es una virtud fundamental el pensamiento hablado, no es ninguna virtud. Es una de las tantas posibilidades que uno tiene de ser. Muchas veces he dicho, cuando uno ve un chico, uno ve que un chico puede subir un árbol, es bueno en matemáticas, es muy bueno en dibujar, es bueno para un montón de cosas. Y uno dice, ¿qué será cuando sea grande? ¿Será tal cosa? ¿Será tal otra? ¿Será tal otra? Y va abandonando una, ya no se sube más a los árboles, ya no es más ágil, ya abandona otra, y abandona mil. Y le queda una sola, y a esa la llama vocación, a la única que le queda para desarrollar. Supongamos que la que decidió es la pintura. Ahora, le queda nostalgia de las otras. Supongamos que cantaba también, y cantaba muy bien. Bueno, algún día cantará también. O toda la poética del canto lo desarrollará de alguna manera a través de la pintura. O supongamos que era muy bueno para matemáticas. Por ahí hará algo de matemáticas, o por ahí hace matemáticas primero y después le queda nostalgia de la pintura, o lo cual las dos ahí marchan. O piensa matemáticamente en la pintura. Si yo puedo decir todas estas tonterías que le estoy diciendo, es porque yo tengo nostalgia de la filosofía. Pero otros tienen nostalgia de la música, otros tienen nostalgia de la danza, otros tienen nostalgia del teatro. No hay ninguna virtud mía el poder decirse. Uno es un ser complejo. Y a mí me quedó esta complejidad con el pensamiento. Pero justamente desde el pensamiento me animo a decir las cosas que estoy diciendo. Y por eso mismo estoy diciendo eso que es otra cosa. No hay ninguna virtud que un pintor pueda también expresarse con palabras. Y eso que yo normalmente me expreso más porque soy medio tartamudo y duro en mis conceptos. Pero hago lo que puedo para poder así algo en un otro pensamiento. Pero justamente ese otro pensamiento me ayuda a mí a entender lo propio del pensamiento pictórico. A mí me educaron, yo fui periodista antes, y a mí me educaron y fui crítico de arte antes de ser pintor. Antes de, mejor dicho, de largarme con conciencia en la pintura. Pero siempre quise ser pintor, ante todo. Y bueno, y esa duplicidad me hace ir pensando estas cosas. En ese sentido, creo que el concepto, los primeros conceptos que existen son los nombres. Yo creo que se ha deformado el lenguaje con la teoría de la comunicación del lenguaje. Porque se habla de lo creado.
Lo creado ya está, lo creado es lo creado. Entonces, es decir, yo digo vaso y todos tienen que entender que vaso quiere decir vaso. Es decir, por eso lo bueno de los otros idiomas, porque lo desconciertan a uno. Pero hay algo que alguien inventó, que el vaso quería decir vaso. Y es la capacidad nominativa, es la capacidad artística. Por lo tanto, el lenguaje tiene dos vertientes. Si quieren quedarse con la parte aburrida del lenguaje, quédense con la parte aburrida del lenguaje. O sea, el lenguaje es comunicación. Pero la verdadera parte divertida del lenguaje es que no es comunicación, es invención. Es invención y uno se traslada en ese acto inventivo. Y uno sacude las normas de lo que es la comunicación habitual. Es decir, pero de todas maneras podemos convenir que el lenguaje es una representación simbólica en palabras o si uno en la escritura también. Por algo, la primera manera de escribir no era dar nombre a las cosas, sino hacer dibujitos. Bueno. Pero así antes uno unía perfectamente lo sensorial a lo conceptual. Lo sensorial estaba unido a lo conceptual, era el concepto. Incluso en el Renacimiento. En el Renacimiento, por algo, el caso de Leonardo es de la pregunta cognoscitiva que va. Es decir, en el caso de Leonardo no hay mucha diferencia entre preguntarse la pregunta científica y la pregunta sensorial del conocimiento de cómo son las cosas y se representan las cosas. Después de Kant, al oponer Kant el placer al concepto, el juicio del gusto al juicio cognoscitivo, empieza a diferenciar etapas. Esta es la separación. Al arte lo colocan fuera del concepto, o sea, fuera del pensamiento conceptual. Sin embargo, el pensamiento conceptual siempre se interroga sobre esa otredad desafiante. El cubismo y el neoclasicismo, por ejemplo, reivindican el concepto para el arte, pero en paralelo y aislado del concepto como categoría filosófica. Es decir, hay todo un mecanismo que es de aproximación a la relación entre lo sensorial y el concepto, que quedaron separados. Y el cubismo y el neoclasicismo lo reivindican, pero en el campo separado, no en un campo común. Pero el concepto, como espada de Damocles a los artistas, impulsa a estos a un proceso que desembarca en una reivindicación del concepto filosófico para el arte. Así es lo que nos encontramos en la actualidad. Es en la revalorización del concepto. Por eso se habla de arte conceptual, entre otras cosas. Creo que aún se debe a los lenguajes artísticos el reconocimiento de generar sus propios conceptos dentro de su propia dinámica lingüística. Si así no fuese, no podría teorizarse sobre el arte y utilizar conceptos filosóficos. Porque el lenguaje es decir, el acto de conciencia de algo, dado que pensamiento y lenguaje van juntos, son propios de la propia naturaleza
de donde ese algo en el campo lingüístico ocurre. Cuando digo lenguaje, no estoy diciendo términos vagos, no estoy confundiendo con idioma, sino estoy hablando en algo muy propio. Si sucede con las palabras, sucede con las palabras. Si sucede con la música, sucede con la música. Si sucede con la pintura, sucede con la tintura. Y ahí sucede. Y no puede suceder en otra parte. Aquí creo que debo aclarar la diferencia entre lenguaje e idioma, porque muchas veces se aplican de manera muy libre las dos. El lenguaje es el lenguaje de las palabras, el inglés es el inglés, el francés es el francés, el español es el español. O sea, son variantes lingüísticas del lenguaje de las palabras. El lenguaje de la pintura es el lenguaje de la pintura. Una cosa es la pintura del Renacimiento, otra cosa es la pintura académica, otra cosa es la pintura romántica, otra cosa es el impresionismo, otra cosa es el cubismo, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son idiomas. Son interpretaciones de lo que el lenguaje es, de ese lenguaje de donde sucede algo. En una palabra, si Picasso decía que el arte es una mentira que nos enseña a comprender la verdad, la filosofía también. Todo aquello que sucede en el lenguaje de la representación de las cosas, y la filosofía sucede en el campo de la representación de las cosas. Y ahora cuando digo representación, no digo la representación en el sentido, por ejemplo, en el caso de la pintura, que la representación que es tratar de igualar al objeto representado, así, sino si yo hago algo que no tiene nada que ver y va en el campo simbólico o en el campo del desecho, pero hay algo que se traslada hacia un punto, eso es representación simbólica. Entonces, todas las artes plásticas, aún el abstracto, es simbólico. Es decir, es una ingenuidad creer, de parte de la pintura, creer que porque llegó al campo de la abstracción, ya no es simbólico. Porque el campo de lo abstracto justamente es el campo pleno de la simbología. Es decir, el campo del pensamiento es abstracción. El campo del lenguaje es abstracción. El campo, que la abstracción parta de algo, está bien. Pero si parte de algo y va a algo, que es el propio lenguaje, va a la naturaleza propia del lenguaje. Si va a las palabras, bueno, como las palabras tienen nombres, parece que va a algo representativo. Pero si va a la pintura, va a líneas, espacios, colores, que por sí son categorías abstractas, que luego se cierran y que puedan representar algo, esa es otra cosa, pero va a categorías abstractas. El pensamiento, la mentira consiste en que uno se aproxima a algo, parece que está hablando de algo, y en realidad está en el campo de otra cosa. Bueno, en ese sentido decía que siempre hay como un traslado, hay otra cosa que no sucede en el plano planteado. Esto es la duda fundamental sobre la filosofía que tuvo Wittgenstein en algún momento. Por ejemplo, Wittgenstein termina su Tractatus de lógica preguntándose lo siguiente:
cuando todas las posibles cuestiones científicas hayan recibido respuesta, nuestros problemas vitales todavía no se han rozado en lo más mínimo. Por supuesto que entonces ya no queda pregunta alguna, y esto es precisamente la respuesta. La solución del problema de la vida se nota en la desaparición de ese problema. No es esta la razón porque las personas que tras largas dudas llegaron a ver claro el sentido de la vida no pudieran decir entonces en qué consistía tal sentido. Lo inexpresable ciertamente existe, se muestra, es lo místico. El método correcto de la filosofía sería propiamente este: no decir nada más de lo que se puede decir, o sea, proposiciones de la ciencia natural, o sea, algo que nada tiene que ver con la filosofía. Y entonces, cuantas veces alguien quisiera decir algo metafísico, probable que en sus proposiciones no había dado significado a ciertos signos. Este método le resultaría insatisfactorio. No tendría el sentimiento de lo que le enseñamos filosofía, pero sería el único estrictamente correcto. Mis proposiciones se esclarecen porque quien me entiende las reconoce al final como absurdas, cuando a través de ellas, sobre ellas, ha salido fuera de ellas. Tiene, por así decirlo, que arrojar la escalera después de haber subido por ella. Tiene que superar estas proposiciones, entonces ve correctamente el mundo. De lo que no se puede hablar, hay que callar. Bueno, si esta es la duda de Wittgenstein, podríamos decir simplemente que la filosofía, como el arte, tienen en común que responden a una interrogación con otra interrogación. No hay afirmación real. Por esto, no es válido extraer de ambas experiencias teorías totalizadoras. El arte es de por sí teoría. El hecho mismo de estar planteándose cosas es teoría. Pero ahora voy a hablar un poquito más de esto un poquito después. Esto hace, por ejemplo, que Merleau-Ponty dijérese sobre toda la historia moderna de la pintura, su esfuerzo por desprenderse del ilusionismo y por adquirir sus propias dimensiones tiene una significación metafísica. Es decir, esa es la perspectiva de Merleau-Ponty visto a la filosofía de la pintura. Y ya, justamente, cuando la metafísica parece escaparse del campo de la propia filosofía, que se escapa del campo de la lógica nominativa, empieza a ser considerada como un campo que es posible que exista realmente en el campo de la pintura. Así un metafísico total, como hasta tomista, como es Gilson, en un libro que se llama Pintura y Realidad, se plantea estas cosas, por ejemplo. Solo hay un modo de aproximación justificable a la pintura, y no es ni la arqueología, ni la historia, ni la ciencia, ni la crítica de arte, ni la filosofía, es la pintura. Esto es muy importante. Es decir, es muy importante porque él mismo se olvida después de esto. Porque esto quiere decir, lo único que la pintura es un lenguaje, solamente un lenguaje puede ser contestado en otro lenguaje, en el mismo lenguaje, no en otro. Lejos de ser esto una afirmación defensiva, es una de las principales conclusiones que espero establecer. Los pintores están plenamente calificados para decir lo que es su propio arte, y un filósofo haría sencillamente ridículo si se propusiera enseñarlos a pintar. Mi problema exactamente es, ¿qué tiene un filósofo que aprender de la pintura? Después dice, salteo cosas. Cuando escriben sobre pintura, los pintores se convierten en filósofos. Y sus propias afirmaciones sufren la dificultad de la aplicación de palabras a cualquiera de las artes salientes. Empero, después de todo, hay una diferencia fundamental entre artistas y filósofos.
Aún cuando las obras de... Espera. Tal como son, se verá que mis conclusiones son el punto de encuentro de dos disciplinas totalmente diferentes, la metafísica y la realidad concreta de las obras de arte pictórico. Después dice: las únicas personas que saben algo de pintura en cuanto a arte creador son los pintores. Los metafísicos en cuanto a tales no saben nada de esto. Solo desde que los pintores modernos han empezado a preocuparse sobre la naturaleza de su arte, así como sobre las relaciones que guarda con el mundo, las realidades visibles, han suscitado ellos mismos problemas metapictóricos a los que el arte de la pintura no puede dar respuesta. En estos casos, el metafísico debe tomar de los pintores los datos de los problemas, después de lo cual puede sentirse justificado sin intentar a ver si la luz de los primeros principios facilita su solución. Aquí yo veo una contradicción entre esta afirmación y la anterior. Si hay un modo de aproximación justificada a la pintura, no es ni la teología, ni la historia, ni la ciencia que critica el arte, ni la filosofía, es la pintura. Ya que ahora dice que los artistas pueden hacerse preguntas que no pueden contestar en el campo de la pintura, sino que solamente pueden contarse en el campo de la metafísica. Yo pregunto, es que las preguntas que se hace un artista en el campo de la pintura son contestadas en el campo de la pintura, no son contestadas en otro campo, es en el campo de la pintura que son contestadas. Si no le sirve al tipo que está acostumbrado a memorizar las palabras, no, ya es, y entonces trata de traducir, pero tiene las respuestas en ese campo y no en otro campo. En realidad, yo creo que ahí es esta contradicción, pero muy bien. Aquí entonces estamos llegando a otro. Hay una teoría implícita y una teoría explícita. Esta es la teoría del propio acto creativo. Y está la teoría explícita, que a veces uno la tiene que decir en palabras, porque como uno está preso de palabras, uno tiene que, para entender lo mismo que él hizo, tratar de entenderlo con palabras, porque si pareciera que si no, no lo entiende. Ahora, el fenómeno de la teoría de la creación, porque el arte es en sí mismo una teoría. Es una teoría ya no sobre el arte. Digamos, los lenguajes artísticos son en sí mismos, en su práctica, una teoría sobre la creación. La teoría es muy concreta. Se entiende causando, se entiende lo que se nombra una cosa haciendo otra cosa que es distinta a esa cosa. Ese entendimiento causatorio, y uno lo entiende, y no sé si los otros lo entienden en la medida de uno y no en la medida de otro. Uno propone su entendimiento. Esta teoría del arte es decir, no es una teoría del arte, es una teoría sobre la creación. Por lo tanto, toda teoría del arte en realidad es una teoría sobre la teoría. Y es que se puede teorizar sobre la teoría, ya es demasiado lejano. El sujeto de la teoría del arte en la práctica artística es la creación, no el arte. Es lo que propongo como idea. Bueno, muy bien. Llegado a este punto, quiero hacer una reflexión sobre la actualidad. En la actualidad hay algo que ha crecido mucho, que es el concepto. Después de tenerlo
sepultado detrás de lo que realmente era lo sensorial. Ahora el concepto ha crecido, de tal manera que hay como dos campos. El campo de los que interpretan lo sensorial dentro del lenguaje pictórico y aquellos que interpretan el concepto, y el concepto se ha ido ya de la pintura en sí misma y está más allá de la pintura. Y le exige a la pintura una rendición. Están rendidos, ya no se usa más la pintura, el campo es otro, el concepto, eso es lo que vale. Cuando se hace una antinomia, esto contra esto, se establece, es un principio de doblar el bien del mal, etc., que solamente puede ser enfrentado con la superación. Aquí voy a leer una pequeña cosa que había escrito como pequeño artículo una vez, ahí en página 12. ¿Qué es esto? Cuando aparecía la vida artística a mediados de los años 50, el escenario estaba dividido en dos bandos irreconciliables, como Montescos y Capuletos. Se trataba de figurativos versus abstractos. Pocos años después se resolvió el enfrentamiento en una síntesis. Hoy por hoy ya esto parece historia muy antigua. ¿Quién no trabaja en la duplicidad, figuración, abstracción de la manera más común? ¿Quién no sabe de manera consciente o no que la pintura es esencialmente abstracta porque los elementos plásticos lo son, ya que de por sí no representan cosas, pero que con ellos se pueden llegar a las precisiones más realistas o también dejar a mitad de camino que las dos categorías convivan? Por ser justamente esta última opción lo más común en la actualidad, el término nueva figuración ya no define nada, y sin embargo lo hizo en su momento. Pero ahora se vive otra de Montescos y Capuletos, conceptuales u objetos conceptuales versus pintores. No es nada nuevo este enfrentamiento. Comenzó a formularse a mediados de los años 60, cuando el anterior acababa de resolverse. Tampoco era nuevo en los 50 el antagonismo figuración-abstracción, cuando parecía extremarse en la total. El arte abstracto ya llevaba 40 años de vida como propuesta vanguardista. Tampoco en un caso ni en el otro, cuando exacerban las disputas, es cuando más categóricamente se definen y se diferencian ambas posiciones. Más bien diría que por el contrario se exagera el enfrentamiento, cuando en realidad este empieza a no tener sentido. En ambos antagonismos la cuestión subyacente es la misma, representación o no. En el primer caso, el debate era interno a la pintura misma. En el segundo se coloca fuera de ella, en el campo de los conceptos y en el campo de los objetos, como si ambos fuesen uno mismo. Representación o presentación. Este conflicto se superará en la conciencia general, como ya de algunos lo asumen, cuando se entienda que representación es una presentación y que toda presentación es una representación, y que la pintura es una objetivación conceptual y que el objeto conceptual es una subjetivación mediatizada, y que en definitiva el problema pasa por la asunción de la convivencia, que de hecho ocurre entre lo subjetivo sensorial y la objetivación conceptual. Cuando esta convivencia se extreme, será manifestación de lo obvio, aunque aún no esté percibido como tal, como ocurrió cuando se mostró la existencia entre la figuración y la abstracción. Pero como en este caso no dejará de marcar una etapa de superación de, en el fondo, un falso conflicto. Estas oposiciones ocurren como si fuesen enfrentamientos de A versus Z. En realidad son de A versus B que se resuelven en C. Esta se manifiesta como nueva tesis bajo el aspecto de D, y entonces de inmediato se plantea el conflicto D versus E, que se resolverá en F. Y cuando F ya comienza a manifestarse a una distancia hoy no demasiado lejana, uno podrá entrever el conflicto entre G y H, porque como en los casos anteriores de parejas dialécticas, ya está presente desde antes del mundo artístico. Creo que esto se volverá a hablar como Montescos y Capuletos de arte tecnológico y de medios de comunicación masiva versus lo individual artesanal, en el sentido de lo producido por las manos. Este conflicto, en su trasfondo, entrañará conceptualmente la oposición arte rico versus arte pobre. Y no será tan fácil correr detrás de la moda del tercer mundo.
pero se resolverá al manifestarse este antagonismo como social. Lo individual será la manifestación conceptual y sensorial de la pobreza frente a la omnipotencia del poder disfrazado de tecnología de punta. Pero antes, cuando la síntesis de la actual oposición comienza a manifestarse, se habrá dado resurgimiento a la pintura. Porque esta síntesis ocurrirá en su campo, aunque no forzosamente en su espacio tradicional. Paradójicamente, el lenguaje de la materia, de las cosas, será el punto de encuentro entre el concepto y la pintura. Lo que creo es que hay que empezar a entender que una cosa es la pintura plana, porque es curioso que en este momento que hay como una explosión de los lenguajes artísticos, todos se fluyen, todos se tocan unos con otros. Yo vuelvo a hablar de la pintura. Pero entonces yo creo que tenemos que redefinir el concepto de qué es pintura hoy. El concepto de pintura hoy es definir el campo de la pintura. El campo de la pintura no es forzosamente algo plano, hecho en colores y líneas, sobre una tela tensada. La tela ya está dada vuelta. El espacio no es el espacio de la tela en el plano, no es el espacio ya renacentista, que es la proyección hacia el interior de la tela plana. Hay la pintura se ha ido para afuera, se ha perdido para afuera de la propia tela, y no deja de ser tela, no deja de ser pintura, por eso mismo, por ese hecho. Porque si los elementos básicos de ese lenguaje complejo, porque el lenguaje de las palabras es el lenguaje de las palabras, el lenguaje de la música es el lenguaje de los sonidos, el lenguaje de la pintura es el lenguaje de ¿qué? De los colores, como parecía insistir mucho Cézanne. Sí, pero también es de la línea, y también es del espacio. Es un complejo. Pero ese espacio interior que estaba en el Renacimiento, también se va para afuera. Ojo que yo entiendo que las instalaciones no son otra cosa que pintura. Si son proyección de lógica pictórica, si son proyección de lógica escultórica, es escultura. No es otra cosa, no es otro lenguaje, porque las cosas están en su lenguaje. Si uno pone cables en el espacio, está planteando, está haciendo líneas. Si uno pone colores en el espacio, está pintando. Uno me dirá, ¿y qué diferencia eso tiene con el teatro? Eso es escenografía. Todo depende de dónde viene la lógica. Si la lógica viene del teatro, es teatro. Si la lógica viene de otra cosa, es otra cosa. El happening, por ejemplo, viene de la lógica de la pintura. Parece teatro, pero no es teatro. Es curioso. El happening se produjo como consecuencia de la exaltación del acto de pintar, del action painting. Y se derivó directamente del action painting. Y ya no era la exaltación del acto de pintar, sino la exaltación hecha por pintores de la acción misma, por la acción misma en el mundo de los objetos. Pero todo eso forma parte del acto cognoscitivo pictórico. Eso forma parte de todo esto, y ese acto cognoscitivo pictórico es a través de su propio ejercicio y a través de un ordenamiento conceptual hecho con su propia materia de las cosas. ¿Y cuál es la propia materia de las cosas? La propia materia de las cosas puede ser la pintura, pero puede ser un objeto puesto ahí, porque en definitiva un objeto elegido
es transformado en objeto pictórico si entra en el concepto como lo enseñaron como lo enseñaron los cubistas al empezar con el collage y demás. Formaba parte de la pintura y ahí estaba. Que ese objeto se proyecte al campo real y que esté instalado ahí, no deja de ser un objeto. Si uno agarra una muñeca rota y la pone ahí a la muñeca rota, y bueno, ese es un objeto que se integra ahí como objeto pictórico. Lo importante en una palabra no es exactamente qué es la pintura, porque la pintura va siendo a través del tiempo, se va redefiniendo, como todo lenguaje se va redefiniendo. Y los lenguajes se van redefiniendo a través de sus vertientes que son idiomáticas, pero también se va transformando permanentemente. Los lenguajes, las palabras, los idiomas se transforman permanentemente. No hay un deber ser lingüístico. Se traducen todas las interrogantes y de ahí se van concretando cosas, haciendo otros objetos. Yo creo que es ahí donde la teoría venida de afuera, solamente puede hacer comentarios, pero el que puede así el verdadero concepto de lo que se maneja relativamente, pero el concepto está formulado en el propio plano. Bueno, por ahora me callo. Bueno, dijo que por ahora se calla, pero sería interesante que si alguien tiene interés de dialogar, que también responda. Tratemos de todo. Lo que siente cada uno. En alguna manera creo que sí. Un traslado permanente hacia el mundo que nos rodea. En alguna manera creo que sí. Y digo de alguna manera es exactamente lo que yo dije. Lo que pasa es que también creo que lo dije en palabras. Y al decirlo en palabras, empobrezco lo que yo siento. Yo creo que sé que las cosas son en la medida que se le ocurre a otro que son, y no a mí. A mí apenas se me ocurren las estupideces que se me ocurren a mí, pero a otros se le ocurren otras estupideces que por ahí no son tan estupideces. El campo está abierto. Hagan juego, señores. Y si todo está en permanente cambio y movimiento, se supone que en la pintura también o en cualquiera de las maneras. Claro, por eso es contradictorio un poco lo que yo digo. Porque al mismo tiempo que decir, así como no creo que se pueda decir, la pintura tiene que ser tal cosa, también en qué medida puede decirse todo esto que no es pintura, también es un capricho mío. ¿Y por qué lo digo? Por supuesto que yo me equivoco siempre, porque la única manera de acertar es equivocarse en estos campos, porque todo es aproximativo. Una manera de acertar es equivocarse, aunque parezca paradójico, pero al decir es que las instalaciones son pintura, al decir esto, simplemente lo que yo estoy diciendo es otra cosa. Es que el campo de la pintura trasciende el campo del plano rígido y me voy a emborrachar con todo. Del plano trasciende el plano y se pregunta sobre otros campos.
Y lo importante, en definitiva, y por eso le di el ejemplo del happening, aunque parezca mentira, es importante, cuando uno se interroga el happening, es preguntar, ¿quién hizo el happening? ¿Lo hicieron actores? ¿Lo hicieron gente de teatro? No, lo hicieron pintores. Entonces, ahí tiene un sentido dentro de la lógica pictórica, más allá de lo que se hizo o no se hizo en el happening. Es una consecuencia de la lógica pictórica. Y yo creo que las instalaciones, en gran parte, no todas, son consecuencias de la lógica pictórica. ¿Sí?